Bueno, pues si os parece, ya que estamos hablando de Ucrania, de lo que pueda pasar en Ucrania, vamos a poner el foco en estos ataques masivos que han tenido lugar en Kiev esta madrugada y también lo que venimos comentando en la última semana, las tropas rusas que aseguran haber tomado Pokrovsk hasta el 99%. Se habla también de una situación crítica para Ucrania en Kupiansk, de avances en Zaporilla, en Gerson. Se dice que están siendo los mayores avances prácticamente de lo que va de año. Paco, ¿cómo está la situación realmente en el frente y cuánto tiene que ver con lo que estamos comentando de Venezuela, con este escándalo Epstein que vuelve a salir a la luz, este mega escándalo de corrupción en Ucrania que también hemos conocido esta semana? ¿Qué relación tienen todos estos eventos geopolíticos y cómo de cerca está una caída del frente, ¿no? Un desmoronamiento, ¿no? Que es lo que apunta, ¿no? Cuando vemos tantas cosas al mismo tiempo, Paco. El frente principal de la guerra en Ucrania, que es el Donbass, se está desmoronando. Es decir, las líneas ucranianas se están desmoronando por muchos factores, ¿no? Y de poco vale que sigan prometiendo más fondos, más miles de millones, riadas, nuevas riadas de miles de millones, incluso utilizar activos rusos robados para armar a Ucrania, si al final se quedan sin personal, que pueda ir al frente, y el poco personal que siguen reclutando es prácticamente secuestrándolo, ¿no? En ciudades sobre todo del sur, como Odessa, y del este, como Kharkov. Y además están provocando un creciente malestar social interno también, que está provocando a su vez una creciente descomposición del régimen también en el plano interno, no solamente en el frente, ¿no? Y relacionado con Venezuela, ¿no? La guerra también ha cambiado, ¿eh? Es decir, la guerra de Ucrania nos está demostrando que ya no es una cosa de portaaviones, potencia de fuego bruta, artillería, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí en los teatros de operaciones de la guerra moderna han surgido los drones, que adquieren un papel fundamental, casi mayor que el de la artillería, y por otra parte el plano misilístico. En el plano misilístico, además, hay una cierta superioridad tecnológica por parte de Rusia y de China, especialmente por parte de Rusia, con el tema de los misiles hipersónicos y no sé cuántos, ¿no? Que están demostrando la superioridad de Rusia en este plano cuando ataca objetivos en Kiev, que por cierto, quiero decir entre paréntesis que hay una gran selectividad a la hora de informar sobre el conflicto de Ucrania en los medios occidentales, la mayoría de los medios occidentales, porque claro, cuando Rusia ataca objetivos, nunca ataca objetivos civiles, sino normalmente objetivos que ellos llaman estratégicos, que son plantas de energía u objetivos militares, y hay a lo mejor un muerto, dos muertos, o algún herido civil, o la defensa antiaérea ucraniana derriba un misil ruso sobre zonas civiles y muere gente. Pero claro, es que cuando hablo de selectividad, todos los días y todas las semanas estamos viendo cómo Ucrania ataca adrede población civil en el Donbass con muertos, y de eso no se informa, ¿no? Es decir que, claro, hay una indignación muy selectiva también con esto de los muertos y los heridos en el conflicto, ¿no? Y bueno, pues si Rusia no estuviera atacando a Ucrania como hubiera hecho Estados Unidos en su lugar, las cifras de muertos en cada ataque serían decenas o centenares, ¿no? Por no hablar del caso de Israel, ¿no? Y lo relaciono con Venezuela, ¿por qué? Porque, bueno, si al final la estrategia militar de Estados Unidos es desplegar portaaviones en el Caribe, quizá no son conscientes de que un misil hipersónico de esto se puede cargar un portaaviones en cuestión de muy poco tiempo y además sin capacidad de respuesta. Es decir, los portaaviones ya empiezan a ser tigres de papel desde el punto de vista estratégico y militar en los teatros de operaciones del mundo, ¿no? Y insisto, si van a insistir en la amenaza militar contra Venezuela, yo creo que no se plantean una invasión. Sería una auténtica locura por parte de Estados Unidos. El cambio de régimen, si lo que pretenden es el cambio de régimen, yo creo que no lo van a conseguir. No lo van a conseguir. Es que ya lo han intentado. No es que sería la enésima vez que lo intentan, un golpe de Estado, ¿no? Incluso a partir de unas elecciones, negando los resultados electorales. Bueno, lo de hace unos años, el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado del Alguarímbar, ¿no? De la oposición venezolana llegó a quemar gente viva por la calle, ¿no? Una política de auténtico terror, ¿no? Que, bueno, algunos de cuyos dirigentes ahora, una de sus dirigentes es Premio Nobel de la Paz, por cierto, ¿eh? En fin,
La situación no es la de los años 60, 70, 80, ni siquiera de principios del siglo. Y también en el plano militar. Es decir, desplegar portaaviones en el Caribe de poco serviría en el caso de que cualquier país tuviera capacidad de respuesta con misiles, que ya no son los misiles de los años 60, 70 y 80. Ya han evolucionado mucho y además casi imposibilitan la capacidad de respuesta, ¿no? En el caso de los misiles hipersónicos. Y no lo sabemos, si Venezuela dispone de misiles hipersónicos rusos, no lo sabemos. Es posible que a lo mejor sí los tenga, ¿no? Es decir, igual no iban a esperar a que hubiera un ataque para enviar armamento en un país que estaría bloqueado marítimamente, evidentemente, ¿no? Y en el caso de Cuba igual, y en el caso de Nicaragua también. Es decir, si no lo han conseguido después de intentarlo muchas veces, tanto con Venezuela como con Nicaragua como con Cuba, es porque, bueno, ellos también valoran que esos países tienen capacidad de reacción a un ataque militar. Entonces han apostado al cambio de régimen, ¿no? Como apostaron en el caso de Irán, ¿no? Con un ataque a Irán, ver si se abren posibilidades de un cambio de régimen en Irán. Y bueno, al final lo que consiguieron en el caso de Irán, con la guerra esta de los 12 días, es fortalecer al gobierno iraní. Bueno, pues pendientes de Irán y de Venezuela, con el foco puesto en Pokrovsk, vamos a ir rápidamente con una última hora. Vamos a mirar brevemente a Suecia para contarles un accidente en Estocolmo. Se habla de varios muertos y de muchos heridos tras el choque de un autobús contra una parada concurrida. Los servicios de emergencia han informado de varias muertes después de que un autobús chocara contra una parada en la zona de Östermalm, de Estocolmo, en Suecia. Se teme que varias personas hayan fallecido después de que un autobús estrellara contra una parada en el centro de Estocolmo. El incidente en el barrio de Östermalm también ha dejado a varias personas con heridas graves, es lo que apunta la policía. Sofie Gunnarsson, portavoz de prensa del Grupo de Transporte Público, ha dicho que puede confirmar que ha ocurrido un accidente. Dice que se trata de un incidente grave y que todavía no se conocen las causas. La policía ha confirmado que ya hay fallecidos. Dice que no pueden dar número, tampoco género o edad de las víctimas. Es lo que escriben en su página web en estos momentos. Habla de un cordón establecido mientras los servicios de emergencia se están movilizando a la zona del accidente. Lo que sabemos hasta ahora es que un autobús ha estrellado contra una parada en el centro de Estocolmo. La policía ha confirmado varias muertes, aunque todavía no se ha publicado el número exacto. El incidente ha ocurrido en el barrio de Östermalm y el conductor del autobús ha sido arrestado. Muy atentos a esta tragedia en Suecia, este incidente, este accidente con un autobús, a la espera de conocer más detalles de esta información. José, quiero preguntarte por lo que está pasando también en Pokrovsk, cómo está la situación en el frente y cuánto tiene que ver con este estallido geopolítico, con todos los frentes que tenemos abiertos en estos momentos. Bueno, Pokrovsk es la consecuencia inevitable de la política de imagen de Zelensky. El régimen ucraniano ha intentado mantenerse en Pokrovsk para dar una imagen ante Occidente de que resiste y de que resiste con éxito, cosa que ha hecho. Es decir, durante un año Pokrovsk ha resistido. El pequeño problema es que en Pokrovsk se han quemado hombres que podían ser muy valiosos en otros sitios, se han quemado muchísimas reservas humanas, de las que no le sobran precisamente a Ucrania. De hecho, quizá el dato más increíble de esta guerra es la cantidad de gente que ha sido sacrificada de manera bastante discutible por campañas de imágenes, campañas de imagen. Recordemos la aventura en Kursk, que fue un desastre, que acabó con 76.000 bajas y que no tuvo ningún resultado práctico. Y bueno, Pokrovsk es más de lo mismo, pero peor. ¿Peor por qué? Porque es una especie de fulcro de todo lo que quedaba del Donbass. Pokrovsk ya se puede dar por tomado, ya salvo tendría que producir un auténtico milagro para que en los próximos días no se rindan las tropas ucranianas que quedan allí, que sea una situación completamente desesperada en Pokrovsk y en Mirnograd. Y además, bueno, revela también la nueva técnica de entrada de los rusos, que no es por asalto, como pasó en Bakhmut o en Mariupol, sino que es por infiltración y que es por un cerco muy lento, afortunadamente para ellos con muy poquitas bajas, pero que es implacable. Es que día a día hemos visto por el mapa cómo se iba avanzando, a veces metros, a veces
centenares de metros, a veces 1 kilómetro, y ese avance era muy lento pero imparable, y como por cuadrículas. Y al final ha acabado con los ucranianos topados en Покровsk, y ahora mismo la única forma que tienen que escapar es a pie y de noche. En ese sentido es un verdadero desastre, sobre todo porque ya solo queda una línea de defensa en el Donbass, que es Kramatorsk. Kramatorsk, Konstantinovka, ya están los rusos en ella, Kupiansk ha caído, entonces quedaría la zona Kramatorsk y Zium, y bueno, y Seversk, y muy poquito más. Pero significa que en un plazo de tiempo de unos meses es muy probable que todo el Donbass esté tomado por los rusos. Y lo terrible de esto para los ucranianos es que entre el Donbass y el Dnieper no hay nada. O sea, el Donbass ha sido fortificado a conciencia, pero el territorio que va desde el Donbass al Dnieper es una llanura sin defensa posible. Y en un escenario en el cual la supremacía aérea, la supremacía de drones, armamento pesado, artillero, de todo, es rusa, con lo cual las cosas pintan muy mal. Si a esto le unimos que el régimen de Zelensky empieza a pasar serias dificultades, la popularidad de Zelensky, la aceptación ya no es la que era, ni muchísimo menos, pues puede andar por un 20% si llega. Bueno, pues todo esto implica la cuestión fundamental que nos tendremos que plantear ahora, que es cuánto va a aguantar la sociedad ucraniana. O sea, va a llegar un momento en que el cuerpo social ucraniano no aguante. Puede que aguanten más los soldados que la sociedad. Y este invierno que se plantea muy, muy duro con las estructuras energéticas en ruinas y con las noticias del frente que cada día son peores y con una absoluta escasez de mano de obra para mantener el frente, puede ser muy crítico. ¿No? Las campañas que se han hecho contra la Oficina Anticorrupción, contra los fiscales, etcétera, pues evidentemente no favorecen en nada a Zelensky, pero bueno, todos los que conocemos la situación de Ucrania desde hace muchísimos años, la corrupción es endémica, o sea, y ahora mismo tiene que estar disparada, porque ahora mismo ese tipo de controles pues habrán desaparecido. Y no olvidemos que una guerra también es una magnífica ocasión para lavar dinero negro. Entonces ya veremos qué pasa con todo esto. Pero quizá el mayor peligro a Zelensky no le venga del frente, sino del cuerpo social ucraniano y que da señales de que la paciencia se está acabando. Y bueno, un motín o cualquier historia en Kiev, el régimen de Zelensky no es tan sólido como aparenta. Tiene muchísimos enemigos, incluso enemigos internos, y muchas de las fuerzas que le sostienen lo pueden dejar caer, para empezar los Azov. Entonces ya veremos qué sucede, porque la situación de Ucrania tiene un deterioro que ya es imparable. No, recordemos que una guerra también es un conflicto entre dos sociedades. Y la sociedad ucraniana está pagando un precio muy alto y empiezan a demostrar y a señalar un hartazgo muy importante con sus élites. Y bueno, yo creo que a estas alturas, y por lo poquito que sabemos de algunas estadísticas que no sé hasta qué punto son fiables, la fe en la victoria se está desvaneciendo. O sea, nadie cree que se pueda recuperar el Donbass o Crimea. Con lo cual, mantener una guerra inútil en una situación cada vez más caótica y con un gobierno al que le están saltando los escándalos uno detrás de otro, y además un gobierno cada vez más autocrático y más impopular, pinta muy mal. Ya veremos. Yo creo que quizá haya que estar más atento a la política interna de Ucrania, a lo poquito que sabemos de ella, de los círculos internos de poder, que al propio frente, en el cual también, de una manera casi de plano inclinado, pues todo se está inclinando, con perdón por la redundancia, en favor de Rusia desde hace ya mucho tiempo, desde el año 23. Bueno, pues con el foco puesto en el Donbass y en lo que pueda pasar en las últimas horas, nosotros nos quedamos ya sin más tiempo. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Enrique, Paco, José, placer contar con vuestro análisis. Muchísimas gracias. Buen día, un abrazo a los tres. Buen fin de semana. Nosotros que hacemos una pequeña pausa, unos minutos enseguida, pendientes del cierre europeo. Más información enseguida en Negocios Televisión.